Váyanse. Mis hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un grato privilegio estar aquí con ustedes. Muchos hermanos ya me conocen por las redes sociales. Tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista, donde predicamos temas sólidos de doctrina y profecía. Así que para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, hermanos. Para los hermanos que van a ver el video en YouTube, estamos en la iglesia adventista de la central de Zacatecoluca. Así que, hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Los hermanos que ya me conocen saben de que me gusta estudiar mucho la Biblia. Así que vamos a aprovechar al máximo estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, viniendo de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder escuchar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos que se han hecho presentes en este lugar para escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia para que podamos con humildad aceptar tu palabra y poder obedecerla. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiarla. ¿Cuántos han traído su Biblia? Quiero que hablemos de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Vamos a ver de que era una prostituta que tuvo relaciones ilícitas con el rey Acab. Y por esta relación ilícita vino una tremenda apostasía en los días de Israel. Vamos a leer algunas citas bíblicas para ver quién era Jezabel, porque en la segunda parte de esta clase quiero hacer una aplicación homilética para nuestra iglesia. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos quién es Jezabel. Era una mujer mala, era una prostituta, era una mujer idólatra, que esta mujer, por casarse con el rey Acab, el rey de Israel, llevó al pueblo de Israel a una tremenda apostasía. 1 Reyes 16, versículo 30 al 33. 1 Reyes capítulo 16, versículo 30 al 33. Noten cómo la Biblia describe esta relación ilícita entre Acab y Jezabel. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea que, ¿qué era el rey Acab? Era un rey extremadamente apóstata. Y dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, ¿a quién? A Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal. Noten el rey de Israel al extremo que llegó. Dice que sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Y noten cómo termina el texto: para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, Jezabel era una mujer buena. ¿Quién era? Era una mujer vil, era una mujer idólatra, apóstata. Y Acab, el rey de Israel, en lugar de conseguir una esposa de su pueblo, fue y consiguió como por mujer a una mujer prostituta, idólatra, adoradora de Baal.
Y noten cómo describe la Biblia la conducta de Acab. Dice que hizo lo malo más que todos los que fueron antes que él. O sea que la apostasía era extrema. Ahora, es interesante que la Biblia dice de que quien manipulaba a Acab, el rey civil de Israel, era esta prostituta. 1 Reyes 21:25. 1 Reyes 21:25. Noten, esta pareja apóstata, ilícita, era una relación ilícita, no aprobada por Dios. Pero en esta relación ilícita, ¿quién dominaba a quién? 1 Reyes 21:25. A la verdad, ninguno fue como Acab. Noten cómo la Biblia describe la conducta de Acab. Ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer, ¿qué dice? Lo incitaba. Entonces, ¿quién llevaba los pantalones en esta relación? La mujer impía. Dominaba al rey Acab. O sea que quien mandaba al rey Acab era Jezabel. Y dice que lo incitaba ¿para qué? Para hacer lo malo. O sea, era una mujer vil, era una mujer mandona, era una mujer manipuladora que dominaba al rey Acab. Ahora, ¿saben que la Biblia enseña acerca de la Jezabel? Que aparte que era una mujer manipuladora, idólatra, apóstata, pagana, ¿saben de que la Biblia refleja cómo esta mujer se vestía o cómo esta mujer se ataviaba? Según de Reyes 9:30. Según de Reyes 9:30. Noten cómo dice. Hermanos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Está leyendo la Biblia conmigo? Necesito que lean el texto, hermanos, porque me interesa que usted crea lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Muchas veces nosotros los predicadores emocionados podemos decir cosas que no son ciertas. Así que es mejor corroborarlo con la Biblia. Según de Reyes 9:30. Noten que esta mujer, Jezabel, por ser una mujer vil, le había dado muerte a todos los profetas de Dios. Solamente había quedado un remanente en las cuevas y también Elías. Pero esta mujer ramera iba a sufrir un castigo. Dios mandó al rey Jehú para que eliminara a Jezabel. Y dice la Biblia, ustedes pueden leer el contexto, que Jezabel, al ver que venían los reyes, Jehú y los reyes con él y otros soldados con él, dijo, esta mujer sabía perfectamente bien de que Jehú venía ¿qué? A eliminarla, a matarla. Y esta mujer, para evitar eso, ¿saben qué es lo que hizo? Dijo así ella, voy a ataviarme, voy a pintarme los ojos, para que cuando venga Jehú, lo voy a seducir. Y si lo seduzco, él se va a acostar conmigo y no me va a aniquilar. Noten el diablo cómo está usando a esta mujer. Según de Reyes 9:30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, o sea, que venía, ¿qué hizo esta mujer? Se pintó los ojos ¿con qué? Con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Yo me imagino que esta mujer estaba toda despeinada, toda desarreglada, toda paliducha, y al ver que venía Jehú a matarla, se pintó y se atavió. ¿Y a dónde se pintó? Los ojos. Saben, hermanos, de que esto de que las mujeres se pintan los ojos viene de Jezabel.
¿Han visto ustedes mujeres que se pintan los ojos aquí, parecen como mapaches, se los pintan así bien oscurito? ¿Sí? ¿Me voy a explicar, hermano? La primer prostituta que se atavió y se pintó los ojos con antimonio, ¿quién fue? Jezabel. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Están leyendo el texto? Ahora, estoy investigando sobre qué es antimonio. Noten que se pintó los ojos con antimonio. Estoy investigando qué es antimonio. ¿Y saben la información que conseguí? El antimonio era una especie de cosmético para los ojos. Un cosmético hecho a base de químicos metálicos. O sea, esto podía ser dañino para la salud, para la piel. Con este químico hecho a base de metales se pintaban los ojos y las pestañas las mujeres en los tiempos antiguos. En algunos casos los hombres también se pintaban. Saben de que en la cultura egipcia, ¿han visto ustedes las imágenes de los egipcios? ¿Cómo se pintaban los ojos? Se hacían una raya hasta acá. Porque la cultura de pintarse los ojos viene desde muy antiguo. Los egipcios se pintaban los ojos con una gran raya. ¿Han visto ustedes mujeres que se pintan con una gran raya hasta acá? En la cultura egipcia era muy prominente esta práctica. Este químico en la Biblia es asociado con Jezabel. Es interesante, hermanos, que la Biblia, oiga bien lo que les voy a decir, hermano, los ojos pintados se asocian con la apostasía de Israel. Noten cómo dice Jeremías 4:30. Jeremías 4:30 dice así: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana y aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio, ¿qué dice? Hermanos, ¿están leyendo conmigo? Noten cómo dice: aunque te pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Noten que el pintarse los ojos con antimonio se asocia con apostasía y con idolatría y con fornicación. Y dice: en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. ¿Qué es un amante? ¿Qué es un amante? Es cuando una mujer ha dejado su esposo legítimo y se va con otro. ¿Qué es eso? Eso es fornicación, adulterio espiritual. ¿Saben, hermanos? Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Saben, hermanos, que como pueblo de Dios nos hemos olvidado de nuestro atavío externo? Hay una frase apóstata que se las he oído a muchos hermanos y dicen, más que todas las hermanas: Dios mira el corazón. ¿Has escuchado esa frase? Pero ¿para qué dicen esa palabra? Para justificar que su mala vestimenta, para justificar las minifaldas, las blusas escotadas y los vestidos pachuco. ¿Saben qué es un vestido pachuco? ¿Qué es un vestido pachuco? Pegado. Y cuando los dirigentes de la iglesia le llaman la atención: hermano, no sea legalista, Dios mira el corazón. Pero ¿para qué dicen esa frase? Para justificar ¿qué? Su libertinaje. Pregunto: ¿es verdad que Dios mira el corazón? Sí. Pero solamente eso mira. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios se preocupa también por nuestra apariencia externa? Les voy a poner un ejemplo. A mí me gustan los plátanos. Cuando me inviten a su casa a comer, tenga plátano, porque me gustan los plátanos. Cuando voy al mercado a comprar plátanos,
Fíjese que le digo a la señora ahí, véndame de esos podridos que están ahí en el basurero. ¿Verdad que sí le digo? Cuando usted va al mercado a comprar plátanos, ¿a cuáles se dirige? A los que se miran como hermoso, amarillo. ¿Por qué? Porque lo externo indica lo que hay que dentro. Es cierto que Dios se preocupa por nuestro corazón, pero también se preocupa por cómo nos veamos externamente. La Biblia dice que somos cartas que leídas. La Biblia dice que somos la luz que del mundo. Sí. Cuando alguien me dice, hermano, Dios mío el corazón, ¿saben cómo les digo yo? Es cierto que la ropa a nadie salva, pero cuando Cristo te salva, cambia hasta tu forma de vestir. ¿Cuántos dicen amén? O sea, a mí no me venga con ese cuento barato, con ese cuento chino que Dios solamente mira el corazón. ¿Cómo yo le voy a creer a alguien de que me diga Dios mira el corazón y que se suba aquí al púlpito con una minifalda, con una licra? No le hallo lógica yo. Porque así como Dios se preocupa por nuestro corazón, también se preocupa por nuestra apariencia externa. ¿Saben de que como pueblo de Dios nos hemos olvidado de nuestra indumentaria cristiana? En las iglesias adventistas casi, no estoy diciendo que no, casi no se predican temas de la indumentaria cristiana, cómo debemos de vestirnos y cómo debemos de comportarnos. Se han olvidado estos temas de los púlpitos adventistas. ¿Y saben algo, hermanos? El manual de iglesia tiene un tópico que habla sobre la indumentaria cristiana. Pero ¿por qué no se predica hoy en los púlpitos? Porque hoy nadie habla de cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de vestirnos en la calle. Porque muchas veces ahí en la calle andamos de una forma mal vestidos y aquí venimos a la iglesia como que si no hemos quebrado ningún plato. ¿Han oído ustedes un dicho que dice que el perico donde quiera que? ¿Es verdad eso? ¿Saben qué es lo que dice el manual de iglesia? Les voy a dar de tarea. Cómprese el manual de iglesia. El manual de iglesia tiene 2 páginas que hablan cómo debemos de vestirnos, no solamente para andar allá en la calle, sino también cómo debemos de vestirnos para venir aquí a la iglesia. Manual de iglesia 2015, página 151. Hay un tópico que se llama la vestimenta. Y saben de que en ese tópico que habla el manual de iglesia de la vestimenta habla de otra cosa. Yo me llamó la atención, hermanos. Cuando leí esto, ¿qué está pasando aquí? Digo, si esto no se está practicando en la iglesia, tenemos solamente de adorno el manual de iglesia. Hoy ya no se incluye la indumentaria cristiana para darle un privilegio a un hermano. No importa cómo ande vestido, lo importante es que llenar un cupo. Ya a nadie le importa la indumentaria cristiana, cómo debemos de vestirnos como cristianos. Manual de iglesia 2015, página 151. Noten cómo dice el manual de iglesia. Recordemos que no es el atavío exterior lo que expresa el verdadero carácter cristiano, sino el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y cita el manual de iglesia 1 Pedro 3, versículos 3 y 4, dice, y note cómo termina la cita del manual de iglesia. Debe evitarse el uso de los cosméticos. ¿Cómo? Hermanos, ¿están escuchando lo que estoy diciendo? Debe de evitarse el uso de los cosméticos que chocan con el buen gusto y los principios de la modestia cristiana. Pero ¿por qué esto ya no se predica en los púlpitos? Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué?
Hermanos, y lo que le estoy diciendo, hermanos, no es ningún extremismo, es la realidad, hermanos. Nos hemos acomodado como pueblo de Dios, que hemos adoptado todas las prácticas del mundo. Y como las hemos adoptado, ya casi nadie, no estoy diciendo nadie, casi nadie presenta estos temas. ¿Saben por qué, hermanos? Estamos mucho dando que desear como pueblo de Dios en nuestra vestimenta. ¿Saben qué es lo que dice el Espíritu de profecía? Que el único motivo por el cual no ha venido la persecución sobre la iglesia, ¿saben cuál es el único motivo? Eso está en el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, que se llama La Fe de los Mártires. El último párrafo de ese capítulo dice: ¿por qué aún no ha venido la persecución sobre la iglesia? ¿Saben por qué dice la cita ahí? El único motivo es porque la iglesia está igual que el mundo y no despierta oposición. ¿Estamos como? Mundanalizados. O sea que Jezabel, hablando espiritualmente, representa hoy el paganismo y la mundanalidad que se ha infiltrado en la iglesia. Eso es Jezabel. Y vamos a leer una cita del Espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 22. La lectura bíblica. Hermanos, ¿están leyendo conmigo, hermanos? Me gusta que lean la Biblia para que se convenzan de lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 22. Aquí Dios le está hablando a la iglesia de Tiatira. No es a los mundanos. Le está hablando a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, ¿cómo? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, ¿qué es lo que estaba permitiendo en la iglesia de Tiatira? ¿Qué es lo que se estaba tolerando? Hermanos, ¿están leyendo conmigo la Biblia o se les olvidó? ¿Qué es lo que estaban tolerando en la iglesia de Tiatira? A la Jezabel. ¿Y qué es lo que hacía Jezabel dentro de la iglesia? Fornicaba y enseñaba a mis hijos a comer comida sacrificada a los ídolos. Esto, hermanos, está pasando en la iglesia de Tiatira. Se estaba tolerando a Jezabel. Pero yo me hago la pregunta: pero aquella Jezabel que existió en los tiempos de Elías fue devorada por los perros. Entonces, ¿de qué tipo de Jezabel se está hablando acá en Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Tiatira? No puede ser aquella Jezabel porque fue eliminada, fue devorada por los perros. Entonces, ¿quién es esta Jezabel que se menciona bajo el periodo de la iglesia de Tiatira? Esta Jezabel debe de interpretarse simbólicamente. En la iglesia de Tiatira se estaba tolerando a Jezabel. Los miembros de la iglesia de Tiatira estaban tolerando a Jezabel. No decían nada, callaban. Está terrible esto, hermanos. Esto es terrible. ¿Sabe? Cuando leo esta cita me da escalofrío. Porque el extremo de la apostasía que había caído en los tiempos de la iglesia de Tiatira era tan extrema que los miembros de iglesia toleraban a Jezabel en su medio. Pero ¿quién es esa Jezabel? ¿Quieren saber quién es esa Jezabel? Comentario Bíblico Adventista explica a quién representa esta Jezabel. El mensaje a Tiatira, aplicado a la historia cristiana, corresponde particularmente con lo que experimentó la iglesia durante la Edad Media o la Edad Oscura.
¿Saben a qué periodo equivale la Edad Media? La lección pasada que venía hablando del gran conflicto o del conflicto cósmico hablaba de ese periodo de la Edad Media. 1260 años de persecución. ¿Qué poder, hermanos, persiguió al pueblo de Dios durante 1260 años? ¿Qué poder fue? El sistema papal. O sea que la Jezabel de la Edad Media, ¿a quién representa? Al papado, la Iglesia Católica Romana, hablando simbólicamente. La Jezabel en Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, se describe como una mujer ramera que fornica con los reyes de la tierra. Esa es la Jezabel de la Edad Media. Jezabel del Antiguo Testamento hoy representa al sistema católico romano. Esa es la Jezabel de la Edad Media. La pregunta es, ¿cómo surgió la Jezabel de la Edad Media? ¿Y en qué sentido la toleraban en la iglesia de Tiatira? La iglesia de Tiatira corresponde al periodo de la Edad Media. La Jezabel de la Edad Media representa a la iglesia católica romana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es que Jezabel se introdujo a la iglesia de Tiatira? ¿Y por qué la estaban tolerando? ¿Leyeron el mensaje de la iglesia de Tiatira? ¿Lo leyeron? Que la estaban tolerando en la iglesia. O sea, habían miembros que la toleraban y habían líderes que la toleraban a Jezabel. Ahora, les voy a explicar algo interesante para terminar. Tengo por lo menos, quiero leer 4 citas, porque quiero hacer la aplicación homilética. ¿Sabe, hermanos, la apostasía, por dónde inicia, por dónde comienza y por dónde se introduce a la iglesia? ¿Quieren saber por dónde se introduce? ¿Quieren que les diga? Por el mal liderazgo. O sea, el diablo usa a los malos líderes para introducir a Jezabel en la iglesia. Usted me va a decir, ¿a dónde dice eso? El apóstol Pablo, antes de partir, llamó a los ancianos de Éfeso y los reunió, y dice la Biblia que Pablo estaba llorando. Con su voz quebrada, convocó a los ancianos de Éfeso y les explicó lo que Dios le había revelado a él, que la apostasía iba a iniciar entre ellos mismos. Hechos capítulo 20, 28 al 31. Hechos capítulo 20, 28 al 31. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? La apostasía en la iglesia primitiva entró por la cabeza. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿A quién Pablo le está hablando aquí? ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes son los obispos de la iglesia? Los ancianos, los ministros, para apacentar la iglesia del Señor, lo cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos. ¿Qué? ¿En medio de quién? Hermanos, ¿están siguiéndome? Cuando no me contestan, me da la impresión de que están dormidos. Cuando escucho que están fugiando la Biblia, eso saben que eso me alegra. Cuando a nosotros los predicadores, cuando vemos que la iglesia empieza a fugiar la Biblia, cuando está el predicador citando la Biblia, es un estímulo para que sigamos predicando más. ¿En medio de quién iban a entrar los lobos rapaces? ¿En medio de quién se iban a levantar? En medio de vosotros. Terrible, hermanos. Que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos. ¿Quiénes son de vosotros mismos? ¿Quiénes son, hermanos? Los ancianos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos
que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que lo que hizo Pablo con los ancianos era amonestarlos. Fue una amonestación. Hermanos, ¿por qué será que hoy en día las iglesias se enojan cuando se predica un tema de amonestación? ¿Por qué será que hoy se enojan las iglesias cuando se predica un tema de amonestación y exhortación? Dice aquí que el apóstol Pablo dice, los amonestó, les advirtió a los ancianos que la apostasía se iba a levantar en medio de ellos. Ahora, ¿saben qué es lo que dice el espíritu de profecía? ¿Cómo se originó la Jezabel de la Edad Media? ¿Cómo surgió la Jezabel de la Edad Media? Les voy a leer una cita que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 381, párrafo 6. Les explico el contexto de esta cita antes de leerla. Cristo Jesús dejó una iglesia pura, la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 encontramos 7 iglesias. Las 7 iglesias, aunque eran 7 iglesias de Asia Menor, hablando literalmente 7 iglesias de Asia Menor, el Espíritu de Profecía dice que estas 7 iglesias representan el estado espiritual de la iglesia durante toda la historia, desde los tiempos de Cristo hasta su venida. O sea que lo literal tiene una aplicación espiritual durante toda la historia. Por eso es que la iglesia de Tiatira se ubica durante el periodo de la Edad Media. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Cristo Jesús, antes de irse al cielo, a la casa de su Padre, dejó una iglesia pura. ¿Quiénes eran los dirigentes de la iglesia de Éfeso? ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Dígame un apóstol. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Bernabé. Pregunto, ¿estos líderes eran líderes flojos o líderes que tenían columna vertebral? Dígame. ¿Qué hacía el apóstol Pablo con los falsos maestros? ¿Verdad que les daba un vaso de horchata? ¿Qué es lo que hacía? Debatía con ellos y los desenmascaraba. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pedro con los falsos maestros? ¿Verdad que les empezaba a hablar de amor? Los desenmascaraba. ¿Qué hizo el apóstol Pedro con 2 farsantes que querían infiltrarse en la iglesia, que vendieron una propiedad y no querían dar lo que habían prometido? ¿Qué es lo que pasó con estos 2 farsantes? Se murieron. O sea que la iglesia de Éfeso era una iglesia pura que no permitía la apostasía. Los dirigentes de la iglesia de Éfeso, los apóstoles, no permitían nada de apostasía. Eran hombres celosos que debatían por la fe. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando llegaba ante los reyes de aquel entonces? Les predicaba ¿qué? El evangelio. O sea, la iglesia de Éfeso, los dirigentes de la iglesia de Éfeso eran hombres celosos en la obra. No permitían ningún tipo de apostasía ni idolatría. Pueden leer ustedes las cartas de Pablo, cómo Pablo desenmascaraba a los falsos maestros. O sea, la iglesia primitiva tenía líderes fieles a la palabra, tenía líderes celosos en el evangelio, tenía líderes que cuidaban a la iglesia de falsas doctrinas y falsos maestros. Pero ¿qué pasó? Escuchen, hermanos, no se distraigan, porque necesito que comprendamos esto. ¿Qué pasó cuando los apóstoles murieron? Hermanos, hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que el diablo no es estúpido. ¿Saben qué es lo que hizo el diablo? Noten la astucia del diablo. Mientras los apóstoles estaban vivos, el diablo no podía sembrar la cizaña en la iglesia, no podía infiltrar la apostasía. Dice el Espíritu de Profecía que el diablo esperó que los apóstoles murieran. Y cuando murieron los apóstoles, vinieron otros líderes, y estos líderes eran flojos, y el diablo usó a estos líderes para que se infiltrara la apostasía después de la muerte de los apóstoles.
¿Cuántos saben ustedes eso? Por eso es que la iglesia, vemos de que la iglesia primitiva empezó a agonizar, porque vinieron otros líderes y cambiaron el evangelio, cambiaron las normas, cambiaron las doctrinas, y el diablo usó eso para que se infiltrara la Jezabel a la iglesia, porque la Jezabel se ha infiltrado en la iglesia de Tiatira. Mire cómo es el diablo astuto. Esperó que los apóstoles murieran, porque el diablo sabía de que si Pablo estaba vivo, es imposible que Pablo hubiese permitido que se infiltrara la apostasía. Así que el diablo esperó que los apóstoles murieran, y el diablo dijo: ahora es mi turno, voy a empezar a infiltrar el espíritu de Jezabel en la iglesia. Conflicto de los siglos, página 381, párrafo 6. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? Hermanos, anoten estas citas, que estas citas valen oro. Noten, ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Qué es apostasía? Explico. Un apóstata, usted no le puede llamar a un borracho que está tirado en la cuneta, no le puede decir: ah, este es un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Es alguien de que ha estado en la fe y le da la espalda. Ese es un apóstata. Un ejemplo: si ustedes me ven que estoy aquí predicando bien bonito y que después allá en un tiempo ando predicando errores doctrinales, ¿qué van a decir? El hermano Rafael dije: ¿un qué? Apóstata. Un apóstata es aquel que era miembro de la iglesia, conoció la verdad y después le dio la espalda. Ese es un apóstata. Noten, ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo se empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Una pregunta: ¿cómo se empezó a apartar la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de la iniquidad. Y cita segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Noten, hermanos, esta palabra quiero que le escuchen lo que voy a decir, hermano. Por favor, hermano. Hermano, esto que le estoy predicando vale oro puro. Vale más que el oro que tiene el Vaticano. ¿Sí? Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. ¿Cómo? Mientras vivían los apóstoles, la iglesia, ¿cómo se mantuvo? Pura. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció. E insensiblemente, a medida que los antiguos apóstoles bajaban a la tumba, sus hijos, en unión a nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue una ola de paganismo. ¿Cómo, hermanos? ¿Qué es lo que se infiltró en la iglesia? ¿Qué es lo que se infiltró en la iglesia, hermanos? Por favor, quiero que repita conmigo: ¿una ola de qué? O sea que la Jezabel, ¿a dónde la vemos hoy? Cuando se infiltra aquí en la iglesia, paganismo. ¿Lo digo yo o lo dice el Espíritu de Profecía? Una ola de paganismo, anegando la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. O sea, cuando yo agarro tradiciones del mundo y las introduzco a la iglesia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy infiltrando a quién aquí, a Jezabel. Por ejemplo, voy a agarrar el Día de la Madre y lo celebro aquí en la iglesia el día sábado. ¿Estoy agarrando prácticas de quién? De Jezabel. O sea, vemos cómo se introduce la Jezabel dentro de la iglesia. ¿Saben de qué hay, hermanos? Que todavía cuando vienen esa fecha de coronar los muertos, ¿cómo se llama? Hay hermanos que no vienen a la iglesia porque van a coronar los muertos. Jezabel dentro de la iglesia. Prácticas del paganismo. Terrible, hermanos. Y noten cómo dice:
Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Eso les gusta a las multitudes. Ahora, para terminar, quiero leer 2 citas cortas. Hermanos, cuando en la iglesia se infiltra las modas que dan mal testimonio, cuando en la iglesia se infiltra el paganismo y la mundanalidad, ese es la Jezabel que se ha infiltrado en la iglesia. Y cuando los líderes la toleran, ese es el mensaje de advertencia y amonestación para la iglesia de Tiatira. Porque en la iglesia de Tiatira, ¿qué es lo que estaban haciendo? La estaban tolerando. Hermanos, no podemos tolerar a Jezabel en la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos líderes celosos que se apeguen a la doctrina bíblica. Necesitamos buenos ancianos, buenos líderes que conozcan el mensaje y que traten de mantener la iglesia pura. Eso dice el Espíritu de Profecía. 2 citas para aterrizar. Testimonio para los ministros, página 265, párrafo 1. Hermanos, quiero que se agarren de sus sillas, no se van a caer. Sí, agárrense fuerte. No quiero que se van a caer, porque esta cita los va a hacer temblar. Testimonio para los ministros, página 265, párrafo 1, dice: no debemos introducir el mundo a la iglesia ni casarlo con ella. Noten ¿qué es lo que hizo Acab con Jezabel? ¿Qué es lo que hizo? Literalmente, ¿qué es lo que hizo? Buscó una prostituta para casarse. Esto trajo ¿qué? Una gran apostasía sobre Israel. Ahora, espiritualmente, ¿cómo nos casamos con el mundo? Noten, no debemos introducir el mundo a la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera, la iglesia ciertamente se corromperá, llegará a ser, como se declara en Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estos términos, ¿a dónde los encontramos? En Apocalipsis 18, cuando se habla de la caída de Babilonia. Pero el N. White se lo está aplicando aquí a la iglesia. Cuando nosotros permitimos la mundanalidad, estamos nosotros infiltrando a la iglesia prácticas de Babilonia. Noten qué interesante, hermano, lo que estoy diciendo, y quiero repetir esto para que quede claro. La iglesia adventista no es Babilonia, pero cuando infiltramos prácticas de Babilonia, estamos permitiendo que Jezabel fornique con los hijos de Dios dentro de la iglesia. Para aterrizar, Conflicto de los Siglos, página 498, párrafo 3, dice: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Hermano, aquí Elena de White le está hablando a la iglesia católica o a nosotros los adventistas. Hablen, hermano, no tengan miedo. A nosotros. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios ha establecido en su palabra cuál es el método correcto para ganar almas para Cristo. Y no es mezclándolos con la mundanalidad, sino predicando el evangelio. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya servido para que podamos hacer reflexión y poder hacer un examen en nuestras vidas, si es que aún no tenemos prácticas de Jezabel en nuestras vidas. ¿Será que en nuestra iglesia tenemos a la Jezabel y muchos la toleran? ¿Será que muchos ven prácticas de Jezabel y no dicen nada en la iglesia? ¿Será que muchos ven cosas de que están mal y no hablan porque quieren preservar un puesto? ¿Será que muchos saben que hay cosas que andan mal y callan? ¿Saben, hermanos, para terminar? ¿Saben cómo Dios le llama a aquellos líderes que saben que algo está mal y callan? ¿Saben cómo le llama la Biblia? ¿Saben? Yo no quiero decir esa palabra porque es muy fuerte. Isaías 56, versículos 10 y 11 dice: sus atalayas son ¿qué? Perros mudos que no quieren ladrar. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este tema les haya ayudado. Este tema no es ningún regaño, sino que es una exhortación
para que nosotros podamos estar pendientes de que dentro de la iglesia no podamos permitir de que se infiltre Jezabel. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero decirles, hermanos, que como pueblo de Dios estos temas los necesitamos urgentemente. Como iglesia hemos perdido de vista nuestros principios, nuestras normas, y es necesario que alguien la rescate. Este mensaje que he predicado, hermanos, es un mensaje netamente adventista del séptimo día. Es un mensaje que como pueblo lo necesitamos urgentemente. Así que para mí ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Le doy gracias a Dios porque pude estar predicando aquí en la iglesia central de Zacatecoluca, así que voy feliz para mi hogar. Así que vamos a orar para despedirnos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, que podamos cada día ser fiel a tu palabra y podamos erradicar por completo de nuestras vidas y de nuestra iglesia a Jezabel. Ayúdanos, Señor, a ser como Elías, que enunciaba la apostasía de Jezabel con Acab. Ayúdanos, Señor, a nosotros como líderes a defender tu palabra, a defender la fe que una vez fue dada a los santos. Bendice a los líderes de acá de la iglesia central de Zacatecoluca y bendice a todo tu pueblo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.